Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Domingo 16 de abril. Llegamos, hermanos, al segundo domingo de Pascua y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Déjeme contarle que este segundo domingo de Pascua es conocido también como el Domingo de la Divina Misericordia. Esta es una fiesta relativamente nueva, ¿verdad? O muy reciente, ya que fue el Papa Juan Pablo II en el año 2000, cuando exactamente el 5 de mayo del año 2000, cumpliendo así con el mandato de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina de Kowalska, una monja polaca, lo instituyó, ¿verdad?, para que se celebrara el segundo domingo de Pascua, para que este domingo fuese reconocido también como el Domingo de la Divina Misericordia. Y es que según la historia, un 22 de febrero del año 1931, Santa Faustina vio la imagen de Jesucristo resucitado con dos rayos de luz, uno blanco y uno rojo, que brotaban de su corazón y que simbolizan el agua y la sangre que brotaron de su costado el día de su muerte, cuando fue cruzada, o abierto su costado con la lanza. Así entonces, este día estamos reconociendo la misericordia del Señor y obviamente esa misericordia que se derrama en nosotros. Pero quizás es valedera la pregunta, antes de leer el texto del Evangelio: ¿y qué es la misericordia del Señor? Y rápidamente puedo contarle que la misericordia del Señor es ese amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros y que no tiene límites, no tiene condiciones, sino que es todo amor para nuestras vidas. Esto es muy importante y es muy bello, porque sabemos nosotros que el amor en sí, de acuerdo a cómo los seres humanos lo compartimos, tiene sus límites, ¿verdad? Tiene condiciones. Sin embargo, entonces la misericordia es mucho más que el amor, porque la misericordia es ese amor incondicional, es ese amor en el cual Dios nos dice: hijo lindo, te amo así como eres. Y por eso es que podemos nosotros verdaderamente cubrirnos de esa misericordia, porque es por la misericordia que el Señor nos trata con amor. Ojo, en muchas ocasiones Dios no nos trata con justicia, nos trata con misericordia, porque si nos tratase con justicia, debiésemos nosotros de poder también pagar el precio de nuestros pecados, de nuestros errores. Pero he aquí entonces donde el Señor no nos trata con justicia, sino que a sus hijos el Señor nos trata con misericordia. Ahora, de esa manera entonces es que este día, ¿verdad?, estamos recordando esa maravillosa experiencia y por sobre todo ese don muy grande del Señor de ser misericordioso con todos nosotros. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos escuchado o que hoy hemos leído nos presenta 2 momentos en la vida de los discípulos. El primer momento, que se da la noche, como comienza el texto diciendo, al anochecer del día de la resurrección, o sea, al atardecer o anochecer del día domingo. Ahí sucedió lo que se conoce como la primera ocasión que Jesús se presenta ante sus discípulos después de su resurrección. O sea, esta fue la primera vez que sus discípulos lo ven y que el Señor pues se les va a presentar ante ellos. Pero el segundo momento es 8 días después de la resurrección, y que obviamente pues por eso este texto se lee este día, porque hoy estamos cumpliendo 8 días después de la resurrección, donde ahora el Señor se va a dirigir a Tomás para poder exhortarlo a que sea pues un hombre de fe. Veamos entonces estos 2 momentos rápidamente, ya que el primero nos dice que la tarde-noche del día domingo, estando las puertas cerradas en casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, el Señor se presenta ahí en medio de ellos. Notemos cómo los discípulos aún siguen encerrados, ¿verdad? Se cree que el lugar donde estaban era el aposento alto, el lugar donde Jesús celebró la cena de Pascua y que nosotros conocemos como la última cena. Pero es ahí entonces donde el Señor se les va a presentar, y lo hace con el saludo judío, ¿verdad? Ese saludo típico judío, el shalom, o sea, la paz esté con ustedes. Y fue ahí, hermanos, donde el Señor entonces hoy se les presenta a ellos, les presenta, dice, las manos y el costado, y ellos pues se llenaron de mucha alegría. Vemos cómo hoy están ellos viendo a Jesús, y eso pues provoca o les estaba provocando abundante alegría. Pero vea, dice entonces que ahora el Señor les repite el saludo, y es aquí donde inmediatamente después del saludo el Señor los va a enviar, o sea, les va a dar el envío, porque vea que dice: así como el Padre me ha enviado, también los envío yo. O sea, ahora el Señor los está comisionando. Comisión que ya les había dado y que la tenemos nosotros en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, así como también en el Evangelio de Mateo y de Marcos, capítulo 16, donde se nos presenta la gran comisión.
¿verdad?, momento en el cual Jesús le dijo: vayan por todo el mundo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Que por cierto, pues lo veíamos el texto ese el día de ayer. Así entonces, el Señor los envía, pero como el Señor sabe que la labor que ellos van a ir a realizar no iba a ser fácil, el Señor sabe que iba a ser una labor pesada, una labor dura. Ahora viene el Señor entonces y les va a dar herramientas para que ellos vayan y hagan la labor. Y vea que les dice que ella entonces, donde sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Hermanos, recordemos, aún falta para Pentecostés. Acá falta todavía, ¿verdad? Porque esto se da el día de la resurrección. Y Pentecostés va a darse 50 días después de la Pascua. O sea, estamos hablando que todavía no se había derramado el Espíritu Santo como lo hizo en Pentecostés. Pero el Señor les está diciendo: reciban el Espíritu Santo. O sea, veamos cómo no es que el Señor esté dando un otro espíritu, sino más bien que este es como un Pentecostés muy propio para ellos, ¿verdad?, dado la misión que el Señor les estaba encomendando. Y por eso les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué les va a servir el Espíritu Santo? Y se los explica. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este texto, hermanos, es un punto bien importante que quiero tratar de explicarlo lo más sencillo posible para darme a entender. Este texto es el que sirve de base para poder nosotros reconocer verdaderamente la autoridad que el Señor ha dado al clérigo, o sea, al sacerdote, al obispo, para poder declarar el perdón de pecados. Ahora, ojo, no se trata, y esto es importante, no se trata que el sacerdote es quien perdona pecados. No se trata de eso. O sea, no, yo le digo porque hay personas que dicen: padre, fíjese que he pecado esto y esto, perdóneme. Y yo digo: bueno, yo no soy Dios. El único que perdona pecados es Dios. Ahora, usted me dirá: bueno, pero el texto dice: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Ojo, cuando el Señor les dice: reciban el Espíritu Santo, y luego les dice: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, ahí hay que entender, Jesús no les estaba dando a los discípulos la capacidad de perdonar pecados, no, porque el único que perdona pecados, insisto, es Cristo. Jesús estaba dando la autoridad para declarar el perdón en nombre de Cristo, que es muy diferente, con el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy distinto, y no sé si me doy a entender, pero quiero hacerlo muy sencillo. O sea, cuando el sacerdote declara un pecado perdonado, lo hace con la autoridad de Cristo y a la luz del Espíritu Santo. Por esa razón es que el Señor les dice: reciban el Espíritu Santo. O sea, no se trata de que de una manera antojadiza yo voy a decirle a alguien: pues no le perdono. O de repente a otra persona yo le voy a decir: sí, no se preocupe, hombre, a usted le perdono todos los pecados. No se trata de eso. Se trata que a la luz del Espíritu Santo se declare, se pronuncie la absolución del pecado. Ahora, usted me dirá: ¿pero acaso hay pecados que no son perdonados? Mire, hermano, todos los pecados son perdonados cuando hay arrepentimiento. Pero ahí está la misma respuesta a su pregunta.
Porque si alguien confiesa su pecado pero no se arrepiente, significa que no hay obviamente razones para poder declarar la absolución, sino que la persona está dispuesta a seguir, y ahí es donde no se puede declarar a la luz del Espíritu Santo la absolución. Bueno, continuando entonces, vemos cómo Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos en ese momento. No se nos dice por qué no estaba, ¿verdad? No sabemos por qué no estaba presente. El caso es que cuando él regresa, sus compañeros, ¿verdad? Usted ya se imagina, tenían una gran alegría, tenían un rostro alegre, porque ellos habían visto al Señor. Pero vienen y le dicen a Tomás: vimos al Señor. Y mire que él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Hermanos, esa respuesta de Tomás es una respuesta que, aunque para nosotros nos parece una muestra clara de incredulidad, vemos cómo es una respuesta que ha dado pie para que mucha gente tome esa pauta y pueda decir: hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y muchos puedan decir: bueno, yo necesito primero ver, así como el apóstol Tomás, para luego poder creer. Y hermano, claramente le recuerdo que la vida cristiana consiste en creer aunque no veamos. O sea, aunque usted no vea la respuesta, aunque usted no la vea hoy, pero sabemos por fe que esa respuesta llegará. Sabemos que esa respuesta llegará, que esa sanidad llegará, que esos problemas van a desaparecer. Y aunque no lo vemos, pero lo creemos porque conocemos a Cristo. Así entonces, vemos cómo Tomás tuvo que pasar 8 días, imagínense, 8 días en los cuales sus compañeros felices porque habían visto a Jesús, y Tomás 8 días pasó obviamente pues triste, ¿verdad? Pero muy triste, porque él no pudo ver al Señor, y lamentablemente lleno de esa duda sobre lo que Jesús ya estaba haciendo. 8 días después, dice el texto, entonces Jesús se les presenta otra vez y se acerca ahora directamente a Tomás y le dice: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Vemos cómo el Señor le dice: mira, tú querías ver el agujero de los clavos, aquí está. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Bueno, hoy que ya te los enseñé, tienes que creer. Y es hermoso, fíjese cómo Tomás dijo una frase cuando le dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, claramente esa frase refleja la divinidad de Cristo, pero también refleja la obediencia, en este caso, para poder nosotros entender la obediencia de Tomás. Así vemos cómo el Evangelio nos presenta entonces cómo en 2 ocasiones, 2 domingos diríamos seguidos o continuos, el Señor pues se ha manifestado a sus discípulos para que ellos crean. Ahora, el texto del Evangelio termina con una frase, cuando dice: Jesús hizo muchos más milagros en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Aquí está la respuesta a aquellas personas que dicen: ¿y por qué la Biblia no habla cuando Jesús tenía 20 años?
¿Y por qué la Biblia no habla de cierto acontecimiento en la vida de Israel, etcétera, etcétera? Y no habla, hermanos, porque no importan. Porque, oiga, dice el texto, estas líneas se escribieron para que ustedes, al leerlas, crean que Jesús es el Mesías. O sea, ese es el objetivo. Para que al leerlas creamos. Por ello, creo que es tiempo de que podamos nosotros ser personas de fe, podamos comprender cómo la fe mueve montañas, como decimos, y que en verdad es a través de la fe que nosotros agradamos al Señor con nuestro servicio. Hermanos, que en este hermoso día de la misericordia, recuerde, podamos recibir misericordia a nosotros, que el Señor limpie, perdone, purifique nuestras vidas y nos permita poder adorarle y glorificarle. Que Dios bendiga, hermanos, nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo.